vosotros mandáis. Dejo el micrófono para que presentes. Bueno, bienvenidos otro sábado más. Hoy tenemos con nosotros a Iñaki, B1 Radio Lima, alto experto en bandas altas, que viene a hacer una charla sobre lo que veis ahí, un poco radio deportiva, bandas altas en 50 megas y superiores. Intentaremos seguir haciendo una charla al mes, todavía nos faltan un par de ellas para completar el año, pero bueno, por ahora los próximos meses seguiremos teniendo objetivo de hacer una charla al mes. ¿Vale? Así que os dejo con Iñaki, gracias por venir. De nada, es un placer. Todo tuyo. Vale. Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir a escuchar esta chapa amena. Intento que sean 5 minutos agradables. A ver, bueno, tenemos más tiempo. Igual agradables solo son 5, pero lo que voy es una forma un poco de introducir lo que es este mundillo de 50 MHz hacia arriba. ¿Cómo está organizada la charla? Como imaginaba que igual la gente que venía, pues venía un poco de muchos ámbitos, igual gente que era más de HF y había hecho otros concursos, igual otra gente que había hecho algo de VHF pero no sabía mucho, pues yo lo siento, pero voy a empezar un poco desde abajo, de cómo iniciarse, ventajas que yo veo, por qué empecé yo, por qué me atrajo de este mundo. Cuento después un poco cómo ha sido la evolución en lo que sería la estación de concursos, en la que más o menos hemos participado de forma continua desde 2001 hasta el 2016, a partir ya 2017-18 de forma alterna. Y por último terminaré pues explicando un poco cómo fue mi experiencia en una estación de concursos a nivel europeo en un IARU de VHF. Me fui a Ginebra, estuve ahí con ellos y un poco pues para aprender principalmente y ver cómo se hacen las cosas, que no son tan diferentes, salvo por la escala. Es otra cosa, es la escala. ¿Vale? Entonces, sin más, arrancamos. En mi opinión, empiezo a exponer un poco qué nos aporta, sobre todo a nivel de radio, de concursos en estas bandas, ¿no? De 6 metros hacia arriba. Pues primero, creo que estas bandas son más o menos silenciosas, necesitas ser paciente, no es encender la radio y ya tienes el QSO esperándote, tienes que currártelo un poco. Y yo creo que eso te aporta diferentes habilidades, que luego estás igual en un concurso de HF en 160 metros, joder, no sé por qué, todas estas habilidades que solías hacer en 2 metros, resulta que en otras bandas cuando son complicadas y a la gente le aburre, joder, tú lo disfrutas, ¿no? Entonces muchas veces, pues eso, vas cogiendo pues oído, precisión en las señales de recepción, por cómo son las bandas, que a veces están mucho tiempo en silencio y de repente tienes una esporádica que tienes que hacer muchos contactos en poco tiempo, tienes que ser un poco flexible. También te permite cierto conocimiento técnico de forma casera. O sea, hacer una antena de 2 metros o de 432 es pequeñita, la puedes hacer en un ratín, mientras que igual en HF tienes más problemas de, pues eso, de ubicación, de tamaño, de infraestructura. También, claro, la gente que al principio igual tiene miedo de los concursos de HF, pues empezar con estos de VHF pues puede ser igual más sencillo y que le da menos miedo por el hecho que, bueno, pues vas a hacer 100, 150 QSOs en 24 horas y, bueno, pues es una forma de iniciarse, no es tan agresivo de alguna forma, ¿no? Y luego, la capacidad que tiene de mejorar la estación con medios técnicos sencillos, yo creo que la hace un poco atractiva respecto igual a otras cosas. Luego, en este tipo de concursos se pueden dividir, se pueden agrupar en 3 tramos, ¿no? Que los concursos pueden ser por bandas diferentes, de 50-70, 144, 432, por modos, hay alguno de FM local, la mayoría de los que nosotros participamos, por lo menos desde la estación de concursos, son en banda lateral y telegrafía. También hay algunos concursos de pues, el IARU de 6 metros y demás, que te mezcla los modos digitales con banda lateral y demás, y telegrafía. Y luego también hay diferentes concursos en función de la propagación. Pues algunos, la mayoría de los que organiza la URE, pues son para tipo de propagación por tropo y por esporádica. Hay otros específicos de meteor scatter, otros de rebote lunar. Entonces, todos estos luego a su vez se subdividen, que pueden ser una participación en monooperador, en multioperador, o incluso ahora ya en una participación dependiendo de 6 horas. Y asimismo, los concursos de meteor scatter, rebote lunar y digitales, pues muchas veces las divisiones lo hacen en función de las antenas y la ganancia que tengas y la potencia que uses.
Aquí pongo un ejemplo de lo que sería un concurso típico, ¿no? Las bases, vale, pues ¿dónde? 144.432.200, FM, telegrafía SSB, no son válidos los modos digitales, bandas superiores, ta. Y yo siempre aquí suelo contar una misma anécdota y es, solo se podrá contactar una vez por banda, ta. Y aquí una historia que suele venir es, a ver si lo pillo, aquí venía. El tipo de participación te dice que no se permite los QSOs más que, por ejemplo, en tropo, en esporádica, y que no están permitidos, por ejemplo, en otros modos, pero a veces se les olvida poner Meteor Scatter o rebote lunar. Entonces, bueno, pues sed hábiles. Quedad con alguien, hacer un QSO en Meteor Scatter y mandadlo a ver qué pasa. También, por ejemplo, hay otros concursos que igual son menos conocidos a nivel de EA. Por ejemplo, Meteor Scatter Spring Contest. Pues en una fecha, pues bueno, pues gente hace QSOs en Meteor Scatter a nivel europeo, luego manda su log y luego, bueno, se hacen unos reportes. Igual no son tan concurridos, no son, por lo menos aquí, pero en Alemania sí. Entonces, pues bueno, puede ser interesante. Luego ya, pues los de Lunar, los de rebote lunar, que igual ya son de instalaciones más grandes, más específicos, pero bueno. Entonces, los tipos de propagación diferentes en en estas bandas pues son pues, propagación troposférica, la tropomarítima en esta zona pues tenemos bastante, por lo menos posibilidad de tenerla. Vitoria está ahí en el límite, a veces sí, a veces no, si vas más cerca de la costa es más fácil tenerla. Esporádica, pues principalmente entre mayo y, bueno, la más tardía que he cogido yo nunca fue en octubre, pero bueno, suele ser antes, suele ser como a finales de agosto. Fai, yo en los años que llevo en radio solo lo he escuchado una vez en mi vida y fue en julio ahí apuntando. Fai es, Fai es un tipo de propagación o de perturbación magnética. Al final lo que tienes que hacer es apuntar, en el caso concreto, a los Alpes. O sea, es como si los Alpes fueran un punto de reflexión. O sea, se produce una perturbación geomagnética en esa zona, oyes las estaciones muy distorsionadas, te cuesta mucho escucharlas, es como si estuvieras mal sintonizada la radio, pero en el fondo es así y es por la perturbación de la propia onda. Entonces, eh, esa zona, esa forma de propagación, sobre todo en esta zona y sur de Francia, se da más apuntando a los Alpes, a veces los rangos son como 1.300, 1.500 kilómetros, es un punto intermedio. Y por lo general yo, cuando he visto que se da, es después de una esporádica muy fuerte. Que está ya todas las ondas revueltas y ya puede haber algo de high. Pero bueno, por decirlo así en plan casero, ¿eh? Luego Aurora, que sobre todo se da pues, en las partes de cotas más al norte de Europa. TEP, bueno, la transecuatorial, el F2, estas son más concretas de 50 megas. Rain Scatter es la reflexión de las ondas en lluvia. Esta sobre todo se da a partir de 6 centímetros, a partir de 5 gigahercios, de 5 gigahercios hacia arriba. Lo que consiste es que tú apuntas a una tormenta, la otra estación apunta a la tormenta, entonces la reflexión cuando la lluvia es muy intensa de las ondas, de las microondas, pues permiten que esa tormenta sirva de punto de reflexión. Más o menos es así. Uy, se me ha pasado este. Vale, y luego el meteor scatter, que al final es la reflexión en meteoritos. O sea, tu señal circula feliz hasta que se choca contra un meteorito, que dura muy poquito, y otra estación te lo coge. Vale, ya está. El rebote lunar, pues lo que todos sabemos, de que la señal va hacia la Luna y luego vuelve, y cualquier punto que vea la Luna en la Tierra, pues podrá contactar. Es transecuatorial. Es propagación transecuatorial. Sobre todo es un fenómeno que se da ya en HF y en estas bandas, que yo sepa, solo llega hasta 6 metros. A ver, hay algún contacto en 2 metros también de gente de Italia haciendo Sudáfrica. O sea, es como una perturbación también, no sé exactamente si es una perturbación producida por la zona del Ecuador. Entonces lo que te permite es contactos norte-sur, donde se da hasta la equidistancia al Ecuador. Bueno, en la parte de Centroamérica y demás sí hay algún contacto por TEP igual más habitual, pero aquí, por ejemplo, Europa, que tiene mucha densidad de población, claro, justo el área donde le coincide la TEP es África.
Puede ser, puede ser. Yo por lo menos en el Pacífico no recuerdo haber oído que hubiera TEP. Gente de Puerto Rico contactando con gente de Brasil y de Argentina, sí. Y aquí yo lo único, así buscando información, pues en los años 80 y demás, algún italiano que había escuchado a alguien de Sudáfrica. Pero justo casi tiene que ser perpendicular a... O sea, es como... Tiene que coincidir casi en perpendicular al Ecuador. Entonces, no, casi siempre pilla o agua o poca gente, no sé. Por lo menos yo solo... Y tampoco hay tantos datos, ¿eh? Y sé, vamos, que ha habido estaciones potentes de rebote lunar que lo han intentado. Creo que A6VQ en su momento estuvo bastante tiempo, por lo menos tiene unos cuantos artículos en su web. Yo por lo menos es lo poco que sé es a través de esa web casi. Vale. ¿Qué podemos esperar? Pues en función del tipo de propagación, de tropo, esporádica, meteor scatter, rain scatter, FAI, aurora o rebote lunar, pues cada una de estas, pues por ejemplo, la tropo se da en 144, en ambos modos, telegrafía y banda lateral. La esporádica llega hasta 144. En Estados Unidos, que creo que tienen asignada la banda de 200 y pico megahercios, pues también tienen algún QSO por esporádica. Pero en 432, que yo sepa, no llega a la esporádica. La capa en la que rebota tu señal. La tropo te llega hasta aquí y la esporádica te va el rebote a una capa superior. Eso es. Entonces, a nivel de distancia, tropo, al rebotarte la señal más una capa más baja, puedes llegar de forma habitual 600-700 kilómetros, por decirlo de alguna forma, mientras que la esporádica, la esporádica más corta que yo he visto son 900-1000 kilómetros, pero lo habitual es 1500-1600. Es una ionización de esa capa. Hay estudios que intentan sacar un patrón, pero todavía no han podido. De hecho, una de las fuentes que utilizan es la información de los radioaficionados. Por eso, por ejemplo, hay una página web alemana que es mmmonvhf.de, si no recuerdo mal, donde la gente cuando hace contactos por esporádica pasa ahí los logs. Eso lo que te hace es ser capaz de estudiar el tiempo, la apertura, dónde. La esporádica en el fondo es como una zona de esa capa E, yo lo llamo como un espejo. Entonces se da una circunstancia curiosa y es que, por ejemplo, yo estoy apuntando a Alemania, 1500 kilómetros, y se supone que más o menos ese espejo, entre el intermedio donde rebota esa señal, estaría en el punto medio, a 750 kilómetros. Si yo que estoy aquí en Vitoria apunto a esa señal a 750 kilómetros, vamos a suponer que está encima de París, por poner un ejemplo, una estación desde Cataluña, para coger esporádica, muchas veces lo que tiene que apuntar es a la misma posición del espejo y seguramente coger a alguien de Irlanda. O sea, es como es como como tu señal se refleja en el espejo. O sea, no es que todos hablen con Alemania, sino que toda esa señal converge en ese punto. Vale. Luego, seguimos. Digo algún truquillo que he usado también yo para, bueno, pues por seguimiento de esporádicas y muchas veces cómo va. Luego, Meteor Scatter, pues sí tienes en 144. Sé que en 432 también, pero necesitas bastante potencia y cuesta bastante. Rain Scatter, la reflexión en la lluvia, yo solo conozco de 5 GHz hacia arriba, o sea, en 2,3 yo creo que no se puede por el tamaño de la microonda. No es suficiente como para que sea... Sí, o sea, el tamaño de la gotita, digamos, no es suficiente para reflejar la señal. Entonces, eh, ¿qué es lo que se puede conseguir en RenScatter? Pues si tú estás en un monte, la tormenta la tienes en Burdeos a 300-400 kilómetros, pues una estación de París que está a 800 kilómetros, puedes conseguir ese QSO de 800 kilómetros apuntando a la lluvia. Mientras que igual en 2 metros no estás pasando de Burdeos por las condiciones de tropo que hay en ese momento. Yo cuando, hmm.
Yo, las veces que he hecho, apuntas a la tormenta. Sí, los contactos que tenemos hechos en 10 gigas y 5,6 con París, con la JN18, JN08 y demás, la tormenta estaba encima de Burdeos. Ujú. Mm. Sí, sí, sí. Yo, por lo menos, las pocas veces, bueno, cuando se suele dar rain scatter, cuando tienes tormentas fuertes, lluvia fuerte, y luego además, claro, pues todo el mundo diría, jo, pues en invierno es genial, ¿no? Para hacer rain scatter. No, o sea, necesitas que sea un ambiente seco también. Entonces, o sea, la humedad tampoco es buena, o sea, la humedad ambiental en el entorno tampoco es buena para ese tipo de propagación. Entonces, cuando mejor se puede hacer esos QSOs en rain scatter es casi en el periodo de mayo, junio, julio. Sobre todo son tormentas de verano o previas de verano que son muy intensas con gran cantidad de aporte de lluvia. Claro. Un punto, o sea, yo por lo menos desde esta zona, la página de referencia que suelo usar es la de Francia 5 Lima Eco November, que tiene unos mapas donde se superpone la lluvia y en función de la intensidad de lluvia te marca el color, que si rojo, verde y demás, y se ve por dónde va. Y funciona, funciona. Y estás en el chat de ON4KST, oye, tormenta en Burdeos, alguien ta ta ta, y todos los franceses enseguida. O sea, para esas bandas aquí somos de X. Y se nota, o sea, sí hay cierto interés. Si no recuerdo mal, Francia 5, Lima Eco November. Igual ahora igual han cambiado hace medio año y estoy quedando mal, pero me suena. Vale, seguimos. Entonces, una estación tipo, ¿qué se compone? Pues así muy básico. Antenas, accesorios de transmisión, accesorios de recepción y un equipo, no tiene más. Esto, por ejemplo, pues es una participación desde un monte de un concurso francés que es de la estación de 1210 gigas. Y esto es un concurso de mayo, creo que fue, no sé si fue el del año pasado. Pues un bonito tiempo de mayo, pues eso, pues una antena de 2 metros y de 432, estaba yo solo y lo que se puede montar. Entonces, eh, la estación tipo, o sea, yo en esta charla sobre todo voy a incidir en esta parte, porque me parece la más importante, es la que te define, creo. O sea, los accesorios, bien, vas mejorando, pero lo que te da el punch o la calidad es este punto, mi opinión, ¿eh? Y luego esto, el equipo, me lo reservo para situaciones extremas. Y luego al final explico por qué. Vale, ¿cuáles son los requisitos mínimos? A ver, ¿qué podemos esperar? En 50-70, un QSO por tropo, por el tipo de propagación, en este tipo nos puede llegar sobre los 300 kilómetros. En esporádica 3000, Meteorescatter 3000, y para M, pues sí, se puede hacer, pero claro, las antenas son bastante largas, bastante grandes. Tú necesitas como mínimo 4 antenas de 6 metros de largo, con una distancia de enfasamiento de 6 metros, para hacer algo decente. ¿Con qué empezaría yo? Por eso llamo de requisitos mínimos. Pues con cualquier radio de HF50, 50-100 vatios y una llaga horizontal pequeñita de 2-3 elementos. Incluso casi diría que para recepción o cuando estás empezando en la banda que no sabes muy bien por dónde te da el aire, una vertical. Porque a veces estás con tu llaga apuntando a Europa, joder, no te estás enterando que está entrando la abertura de Estados Unidos. Y te das cuenta cuando de repente a un francés de la zona le escuchas pasar intercambios con un americano, ¿no? Entonces, a veces tener las orejas amplias para saber por dónde da el aire en los principios, al comienzo, yo creo que sí es recomendable. Con 70 MHz, algo parecido, quizás ahora ya hay equipos en el mercado como el Icon 7100 o el 7300 que incorporan esta banda, pero si no, siempre se ha tirado de Transverter, pues de Hotel Alpha 1, Yankee Alpha, de Kuhnel, Scraft, Demi, hay un montón de potencias, gamas, precios, características. Yo aquí sí tiraría una Yagi, y es importante tener actualizado el plan de bandas de cada país. Cada país tiene un segmento de banda de 70 megas asignado. Igual para hablar con un alemán estás tú llamando CQ de Delta Lima y no. Y es que ellos no pueden transmitir en ese rango de frecuencias, ¿no? Entonces yo ahí sí haría un estadillo, por lo menos para ver
con qué tramo está abierto la propagación en ese momento y en qué rango pueden hablar. Más o menos lo mismo en el resto de bandas. Pues por tropo, ¿qué podemos esperar con una antena sencilla? Pues 600 kilómetros. En esporádica hasta 2000. Meteor Scatter 2000. Phi 1400. Aurora 1200. Vale. En 432 pues bajamos un poquitín, 500. Meteor Scatter 1500. 1200 pues igual por tropo pues 300-400 kilómetros. ¿Por qué creo que puede ser un punto interesante empezar a hacer concursos en este tipo de rangos? Me parece que cualquier estación más o menos media puede ahora disponer de un equipo de 144 banda lateral, pues un 857, un 706, algo sencillo de segunda mano, coger una Yagi de 9 elementos que son 4 metros y subir al monte. Y yendo a un monte más o menos pues, bien situado del norte con esa estación sencilla, yo creo que fácilmente puedes quedar entre los 4 o 5 primeros puestos. Entonces, ¿necesitas una gran inversión? Pues más que inversión yo creo que son ganas y actitud. Entonces yo creo que lo hace un poco democrático en ese sentido, por lo menos para empezar. Luego ya, si ya aspiras ya a primero o segundo, pues vale, puedes ganar puntualmente igual un concurso con una estación así de sencilla, pero ya requieres más ingeniería muchas veces. Hay más gente que lleva muchos años, van mejorando mucho la estación y demás. Entonces, los requisitos que en mi opinión son más o menos mínimos para hacer un concurso algo decente, pues sería una 9 elementos para 144 y 50-100 vatios. Para 432, pues una 16, un 19 elementos. Para 1200, pues puede ser una tona 23 elementos, es muy sencillita. Y para 2,3 gigas o superiores, pues habitualmente en 2,3 hay gente que tira con Yagi, pero lo habitual es coger una parabólica. Pues no recuerdo ahora si eran 10 vatios. Yo creo que es un... O sea, para una parabólica de 1 metro, por la ganancia que tiene, creo que se quedaba como en 10 vatios, si no recuerdo mal. O sea, creo que te hablo de memoria, creo que te define sí, una multiplicación de la ganancia por la potencia. Hmm. No, pero no te habla, no, pero el caso que he puesto creo que era 10 vatios con 1 metro, entonces la pire que te pedía yo creo que era 250, una cosa así. Creo que era así, ¿eh? Vamos, eso lo sé de cuando me hice la memoria para mi estación de 10 gigas, que mirando a ver hasta dónde podía llegar, ahí fue donde lo saqué. Luego no lo he vuelto a mirar, por eso no lo sé con precisión. Vale, ¿qué diferencias aporta respecto a HF? Un poco lo que comentaba antes. Bueno, las antenas son más pequeñas y manejables, puedes hacer enfasamientos más sencillos, puedes jugar, pues eso, con las antenas de Yagi, pues lóbulos de radiación, tipos de alimentación. En definitiva, puedes experimentar más. Incluso te puedes, pues igual que gente que ahora ya sube para hacer un diploma SOTA con un hilo y demás, pues puedes muchas veces subir con una Yagi pequeñita y algo sencillo. Las antenas también se pueden subir más, muchas veces las antenas las puede subir una persona, cosa que una Yagi de HF no, o sea, puede subir un dipolo, una vertical, pero bueno, algo sencillo pues se puede hacer. Y luego lo que sí es diferente es que sobre todo la directividad de las antenas es más crítica, tienes que estar todo el rato jugando donde apuntas para escuchar más o menos mejor. Entonces, incido, para mí lo más importante en una estación son las antenas. Si estuviéramos en una estación fija, yo me haría las siguientes preguntas. O sea, ¿para qué modo de propagación principalmente vamos a destinar la antena? Pongo un ejemplo. Estas antenas son de F2CT, de Francia 2 Charlie Tango, y son las que utilizan una terraza con un trípode, un mástil, y tiene 4 Yagis cortitas para hacer Meteor Scatter. Porque, bueno, pues esas antenas tienen 70 grados, y con eso él vive en IN93, cerca de Bayona, Anglet, esa zona, pues es que con esto cojo Europa sin moverme. Si sale uno de JO01 del sur de Inglaterra y casi si sale de Chequia, casi con la misma antena sin moverla, la voy a poder coger. Tengo posibilidad de con la reflexión, pues cuando caiga, pues lo cogeré más fácil. Esta, por ejemplo, es mi estación, la que tengo yo en mi casa. Porque en su momento, pues bueno, pues me centré yo donde vivo, es un valle, digo aquí tropo no voy a hacer nunca en la vida, o sea, voy a hacer 3 QSOs, pues quiero centrarme en rebote lunar. Entonces hice una estación pues que tuviera dos polarizaciones, una vertical, una horizontal. Este es un experimento aquí para montar como esto que está en negro, pues para montar un dipolo para que me funcione la H como reflector de 6 metros. Bueno, sin más. Sobre todo cuando
estéis en la gran ciudad, yo me preocuparía de que la antena sea de bajo ruido. Y eso, bueno, luego explico cómo se puede intentar minimizar eso. Si habitualmente sufrimos inclemencias meteorológicas, o sea, en el norte nunca llueve, en Portable menos, pues sobre todo yo daría importancia a que la antena sea ancha de banda. Que yo esto jamás pensaba que lo iba a decir cuando empecé, pero he descubierto con el paso del tiempo que es más importante que tenga una antena en buen ancho de banda, que no cambie con las condiciones de lluvia el comportamiento, que no tener 0,03 dB más y que tenga solo un ciclo de 100 kHz. Una historia graciosa que siempre cuento es ¿por qué valoro esto? Pues nosotros las antenas que hemos visto en la primera imagen, que son las que subimos al monte, están muy optimizadas para el rango de 2 metros entre 144-200 y 144-300. Cuando hay niebla y llueve, sobre todo cuando hay niebla, las gotitas se posicionan encima de los elementos, hace que varíe el grosor del elemento a nivel teórico, se desintoniza. Y tú estás haciendo tranquilamente el QSO en 144-250 con tu ROE 1.1 perfecta, que va como un tiro, empieza a llover y la ROE va a 1.5, 1.6, 1.7 y de repente el amplificador deja de funcionar porque ha saltado la ROE y tienes que salir fuera y le das una patada y todo vuelve a funcionar. Le das una patada a la antena para que se caigan las gotitas. Entonces, con una antena de más ancho de banda, por ejemplo estas lo son, no tienes ese problema porque cuando se desintoniza la antena varía la resonancia de la frecuencia, pero no te afecta tanto a tu ROE, a tu transmisión, digamos. Luego, también, pues igual que aquí, esto es de simulación, del Magna, pues si tenéis una estructura, una antena de HF, bueno, pues valorarlo, a ver si influye o no. Y luego, si tenéis limitaciones, pues solo tengo una torre o lo que fuera, pues bueno, mirad los inventos que me monto yo para tener 6 metros aquí. O igual, si solo tienes espacio para una antena y quieres salir en 144 y 432, pues hay diseños mixtos que unen. Igual que tienes de HF antenas para 10, 15 y 20, también hay antenas en VHF para varias bandas. El rendimiento es algo menor que si fuera una monobanda, pero depende cómo te tomes la vida, pero igual es mejor tener 4 bandas con un poquitín de menos de rendimiento que no es tener una muy buena. Vale, ¿cómo minimizar el ruido? Pues sobre todo yo insistiría en que fueseis a sistemas de alimentación cerrados. Puede ser una loop, este diseño es de Kilo Fox 2 Yankee November. Puede ser, esto es una cúbica rectangular, que creo que es de Yankee Union 7 X-Ray Lima. Y esto es el típico sistema de alimentación de dipolo cerrado, que bueno, pues bueno, tienes aquí con un cambio de impedancia, de una relación 4:1. ¿Por qué digo que es importante? Estas antenas que habéis visto antes son muy buenas, salvo cuando tengo lluvia y viento. Como están hechas es que el dipolo es con cobre incluso para que tenga menos pérdidas la unión de la soldadura entre el cable y el dipolo, no se crea par galvánico, no tengo pérdidas, está directamente soldado el vivo al cobre y está hecha de un cuarto de onda para un lado y un cuarto de onda para otro. Pérdidas cero. O sea, días de sol, perfecta, pero cuando empieza lluvia o viento, el problema que tengo es este. Estaba aquí escuchando pues un día para hacer un QSO por Meteor Scatter y de repente veis esto que sube aquí, crac, 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 crac. Son 2 decibelios más, esto estaba ajustado a 0, 2 decibelios más de ruido porque empezó a llover. Pues es una tontería la alimentación, pero esto en una gran ciudad puede ser que escuches o no escuches. Seguimos. Cuando tú tienes varias antenas en un mismo mástil, incidir en la importancia de que es importante una buena separación de las antenas. Por ejemplo, estas antenas de 432, este es su lóbulo de transmisión, y esta es de 144, pues esto sería lo ideal. Esta distancia, ¿cómo la calculo yo? Yo lo que suelo utilizar es la mitad de la distancia de enfasamiento que te marca el fabricante. Yo es lo que tomo como medida de seguridad. Y ahora, vuelvo a decir lo de antes. Joder, no puedo poner esto. Vale, pues pon esto. No pasa nada. O sea, casi es mejor tener esto puesto así, pero por lo menos tienes una banda donde sales, que no poner la antena de 432 por no tenerlo. Y ya pongo un ejemplo. Estas antenas que habéis visto de mayo, pues como no tenía mucha altura, pues está aquí arriba, está a 4 metros y está a 3 metros y medio. Vale, pues nos ponemos a simular lo que significa. Esto es lo que pierdo en la antena, esa es la distancia entre antenas, y estos son los dBs que pierdo. O sea, si yo coloco
algo tan ridículo como las dos antenas a 9 centímetros, perdería 2 decibelios. Pero en esta distancia, que es más o menos, creo que eran como 50 centímetros, he perdido 0,4 decibelios. En una antena que suele tener 14 decibelios de ganancia, entre 14 y 13,5 la señal no se nota tanto la diferencia, sobre todo cuando estás en un monte en un concurso. Si estuvieras haciendo rebote lunar, igual si echas en falta ese 0,5 porque es una situación muy límite, pero para un concurso por tropo, esporádica, es raro que tú tengas una señal tan a nivel de ruido que llegues a apreciar eso. Y aquí, además de la ganancia, ves las diferencias. Por ejemplo, este sería el que está por fuera, el lóbulo de transmisión de la antena normal, el solito, y este, el de abajo, que está un poquitín más deformado, aquí con un lóbulo lateral que le sale por atrás, y todo esto lo que provoca que la antena está cerca. Pero claro, si yo tengo una antena aquí, o sea, una estación aquí, lo voy a escuchar prácticamente igual. O sea, vuelvo a insistir que lo importante es estar y luego pues vas mejorando con el tiempo. Sí. Más no. Sé que está el NEC 2 y demás. A veces he trasladado del Magna al NEC 2, pero el Magna es gratuito, es más sencillo, por lo menos a mi nivel, que no me dedico profesionalmente a comercializar antenas, válido. Si vas a simular antenas tipo loop, igual sí es mejor pasarse al NEC 2, porque la segmentación no es tan buena o se traba un poco más en el Magna. Y el otro punto que puede ser crítico en Magna es cuando tienes dos elementos muy cercanos. O sea, igual 2 centímetros, 3. Ese punto ahí sí igual es mejor pasar al NEC 2. Pero por lo demás, para el rango que me muevo, yo con el Magna es con el que he pasado mis horas muertas viendo la tele de fondo. Cuando todo esto que hemos contado era para una fija, pero tampoco es tan diferente en portable, ¿no? Entonces, en un concurso que vas un fin de semana, el primero de cada mes, habitualmente tienes tropo esporádica, lo mismo que he dicho antes, los mismos problemas vas a tener. Intentar que sea de círculo cerrado, que si tienes incremencias meteorológicos, que la antena sea ancha de banda. Y si, por ejemplo, tú tienes muchas estaciones cercanas, yo casi diría pues que igual es mejor que vayas a antenas más directivas, ya no por ganar, o sea, por llegar más lejos, sino por intentar aislar al que tienes al lado. Y si por lo que fuera no tuviera limitaciones o muchísimo tiempo libre, pues no sé, pandilla de jubilados, vamos a tirarnos una semana montando antenas, pues podéis hacer lo que ha hecho Delta Radio 9 Alfa en el IARU de VHF, donde monta esto, que si no recuerdo mal, son 2 Yagis, o sea, son 4 Yagis a nivel directivo largas, ya bien, de 16 elementos, si no recuerdo, pues para cuando la estación lo requería, y luego son, a ver si lo explico, son 1, 2, 3, 4, son 4 en cada dirección por 8. Vale. Esto en el interior, gestionarlo era complicado, así que lo que hacían era, del transverter sacaba 2 equipos, igual que una estación puede hacer en HF con un in-band. Creo recordar que cada una de las estaciones escuchaba 4 antenas, o sea, 4 antenas para una, 4 antenas para otro, y había una tercera estación para la grande. Entonces, en un IARU de VHF había 3 equipos, 3 personas y todas estas antenas. Luego, vatios supongo que para aburrir, pero no lo sé, no tengo pruebas. ¿Recomendaciones cuando vayáis de portable? No, pues por ejemplo, este es mi coche, era una Honda Civic y esto estaba hasta arriba con los asientos abatidos con generador, sillas, Yagis, transverter, vamos, lleno, hasta arriba. ¿Qué recomendaría? Pues en la medida de lo posible, llevar montado la mayor de la cantidad de los elementos posible para la reducción de tiempo en el monte. Si puedes, pon una vaca, lleva esto montado y pierdes menos tiempo. Intenta reducir todos los elementos móviles, o sea, que la alimentación sea fija, atornillada, no vayas con el gamma más, que se desajusta, se ha movido y tal, o sea, que cada concurso no sea una historia. Que si tienes tensores, vientos o lo que fuera, que más o menos los tengas marcados o con el nudo hecho, eso simplifica bastante. Procurar guardar todas las mismas cajas para que no se te pierda en el monte. Puede ser montar una antena sobre un toldo. Y luego también yo recomendaría que en la medida de lo posible que tengas igual la posibilidad de hacer sistemas adaptables a condiciones de diferente meteorología. Pues puede ser un sistema de no tengo problemas, que va a ser muy bueno y monto 2 Yagis de 17 elementos, pero si hace mucho viento, pues igual tengo que montar 2 antenas pequeñitas. O sea, que tu estación te permita esa flexibilidad.
Y por ejemplo, todo esto en 144, antenas de 432, muchas veces tú tiras desde cita en bandas inferiores de 144, así que mi recomendación es id a la mayor ganancia. No tengáis miedo en enfasar, que sea muy directiva. Pues esto puede ser 4 Yagi de 432 y por ejemplo esta es la Yagi de 10 gigas, digo la Yagi, la parábola de 10 gigas, y aquí en el propio brazo está montado todo el sistema del radiador, el previo. Vamos, con unas bridas así muy cutre, pero muy cerquita del iluminador para que aquí las pérdidas sean mínimas. Luego esto lo hemos protegido con un tubo de PVC. Vale, por ejemplo, nosotros, ¿en qué estamos evolucionando ahora? Pues yo estoy pasando de esta maravillosa parábola offset que tiene una ganancia de la leche, es muy buena, a esta, que tiene menos, pero que es de rejilla. Porque en el monte es que la puedo montar 2 días al año. Hace tanto viento, es tanta superficie que me la tira. Y en este tipo de bandas en 10 gigas, lo que tienes que apuntar son 1 grado, 2. Si tienes vientos que estás así, estás sujetando la mano. Esta es de 90 centímetros, offset. Entonces, aquí estamos valorando perder algo a cambio de poder hacer. Sin más. Incluso este tipo de antenas, pues RF Design, incluso comercializa iluminadores que son multibanda e incluso te permitiría ahorrarte las antenas de 1200. Y bueno, pues por intentar simplificar un poco, pero por lo menos te quitas. RF Design creo que comercializa 2 tipos de rejilla. Esta es la sencilla, que dicen que es válida hasta 5,6 gigas, y cuando la quieres para 10 gigas, lo que hacen es ponerle doble rejilla, para que la malla sea inferior. Creo que es hasta un 2%, o sea, el hueco puede ser hasta un 2% la longitud de onda, para que no tenga pérdidas salvajes. Más o menos. También en una instalación de 10 gigas conviene que la iluminación sea en offset para que no te provoque sombra. En este punto, una forma fácil de calcular es como decir, si yo tuviera esta parábola de 1,5 metros y esto mide 30 centímetros, la ganancia global es como si le restara la ganancia de una parábola de 1,5 metros, a la ganancia de una parábola de 0, vamos, de lo que ocupe, de 20 centímetros. Eso es. Que la iluminación está descentrada del foco. Entonces, esto que parece que está apuntando hacia abajo, realmente está transmitiendo en horizontal, o sea, lo correcto para tropo. Tiene aquí este regulador, pero claro, tú ves la parábola, parece que se está cayendo, pero es por esa posición. Entonces, en una parabólica de central, pues respecto a la ganancia teórica se suele considerar que la eficiencia es del 45 al 50%, mientras que en una offset, como no tienes este espacio de sombra, se supone que tienes como un 70% de eficiencia. Vale, accesorios, pues desde un amplificador, puedes colocar hasta filtros de cristal específicos, puedes colocar un transverter, un previo. Vale, reducción de interferencias. Reducción de interferencias. En Europa lo utilizan de forma salvaje porque la estación, las señales que hay en 1 kHz son brutales. O sea, en 2-3 kHz son brutales. Con esto puedes tener una estación de 1 kilovatio a 100 metros, o sea, a 100 kilómetros, que aquí estaría separándote a la otra punta de la banda porque no puedes operar, y estos están operando a 3 kHz. Lo que hacen en el fondo es como un filtro de los antiguos. Tienen un sistema regulable donde tú aquí pones, incluso aquí la pega que tienen es, tú aquí seleccionas qué frecuencia quieres para 28040 y tú en un rango de más menos 7,5 kHz tienes un aislamiento mayor o menor. Para la FI. Son para la FI, son en 28 en este caso. Este que sería un transverter de Hotel Alfa 1 Yankee Alpha y este sería su cajita de filtros de cristales. Entonces, aquí en España no conozco a nadie que lo tenga. En Alemania casi todas las estaciones de concurso lo tienen, porque les hace falta. Sí. Luego, dentro de los accesorios, voy a hacer un chascarrillo. Si utilizáis amplificadores, está muy bien. Procurad que vuestro equipo baje a la potencia que te marca como máxima el fabricante para no lanzar espurias no deseadas.
Y además os diría que si el amplificador, esa válvula, bueno, que bajéis la potencia del equipo es suficiente, pero que si el amplificador es a transistores, que pongáis un atenuador, que no os fiéis de vuestro equipo, porque suelta picos de ALC que se funden los transistores de los amplificadores que son de ese tipo. Y eso lo aprendes con la experiencia de que te compras un amplificador a transistores muy bueno, de LDMOS, potencia máxima 10 vatios, no te preocupes, yo te pongo 5 y al pegar el picotazo 2 QSOs bien y al tercero el ALC se cargó uno de los transistores. Y al final la solución fue meter dentro un atenuador en la parte de recepción, digamos, o sea, de la parte de transmisión, con la recepción limpia, o sea, para que no tengas pérdidas, y que siempre tu equipo funcionara a máxima potencia y tuviera una atenuación que te bajara hasta la que te permite el amplificador. ¿Cómo? No, no sacrifico. Lo que en el fondo tengo es más consumo de amperaje del equipo, no más calor del equipo. O sea, mi equipo da de 100 a 5 vatios y el amplificador este da 10. O sea, funciona 10 máximo. Sí, es el pico y tal. Sí, ese pico casi siempre lo vas a tener en casi todos los equipos de ahora. Y en el fondo sí es retener, sí, tu potencia sale 100, pero sé que al amplificador le va a llegar 10, es una forma de garantía. Tú cuando vas en coche vas con seguridad, del cinturón, el airbag, tal. Yo recomendaría esto, porque nos ha pasado que nos hemos cargado 2 transistores por esta tontería hasta que pusimos el atenuador. Y esto nunca lo ves escrito hasta que te pasa y empiezas a investigar, ¿no? Pero bueno. Si vais al monte, los previos, pues también está muy bien, pero desconectarlos de vez en cuando, porque a veces te satura mucho la señal si tienes una estación cercana. Y puede ser contraproducente tener el previo. Sigo. Bueno, y dentro de los transverter, mira, esto una cosa que aprendí en Ginebra. La estación de concursos no estaba lejos de una estación transmisora de FM, tenían un transverter buenísimo de estos de 1.400 euros, Cune, con IF a 28, pero se les colaba toda la transmisión de la onda FM de no sé qué que estaba en el monte que se veía. Entonces cambiaron de transverter y cogieron uno más antiguo tal que tenían a uno que te hacía la IF en 14 megas que no le suponía mucho problema. Y lo solucionaron cambiando la IF. No, es que si tienes el problema luego solucionarlo, pero bueno, fue así. Y a mí me sorprendió, ¿no? Claro. No, pero por ejemplo hay mucha gente, yo que sé, vas a un monte que igual es bueno, voy a poner un ejemplo, Monte Hoy, que tiene muchísima RF. Pues es que Monte Hoy, tú escuchas, te pones la radio, pues está todo limpio. Claro, el problema es que tú no oyes. Es que tú no oyes, porque tienes tal señal de RF que te bloquea todo el receptor. Tienes que tirar un transverter y probar. Y a veces, pues igual tienes que ir con un conversor, pues a ver si con esta escucho más o menos. No sé, pruebas. Equipo de repuesto, a ver, lo que nosotros. No, no, no tanto, no tanto. Lo que pasa es que tenemos la capacidad de vivir a 1 hora y media solo. Y entonces, bueno, yo concretamente soy el que más cerca vivo de donde solemos vivir y es o sea, donde solemos ir y es a 1 hora. Entonces, ya me ha tocado alguna vez de que empiezas el montaje a las 12 para estar para el concurso a las 4 y a la 1 y media o 2 bajar a todo correr para una fuente de alimentación. Pero muchas veces vamos muy a límites. A nosotros tenemos coches y en coches montamos mucho para lo que van los coches y ya no nos da para poner repuestos. O sea, podemos tener, lo que sí tenemos es de latiguillos y de cables, eso sí. Repuesto de latiguillos y de cables, fijo. Pero ahí se queda. Sigo. Por ejemplo, un accesorio que nosotros usamos. Pues por ejemplo que tengas la posibilidad de escuchar o transmitir la señal por varias antenas. O sea, no me refiero a un enfasador, sino a que yo tengo dos Yagis, o sea, dos grupos de antenas en dos direcciones separadas y que me permita, pues bueno, pues transmitir y recibir o por ambas o por 2x16, que era la grande, o por una antena secundaria.
Bueno, creamos un circuitillo casero, cutre, en una caja de estas de Eroski, de plástico, ¿no? Y bueno, pues eso es una caja de conmutación que te permite, pues igual, hacer un cambio rápido de antenas o una cosa así. Otro accesorio... mm, A ver, una Foursquare al final tú lo que juegas es a que tú tienes un elemento vertical y ese lo haces como un director o como con un reflector y te apunta. Y el esquema es, yo tengo dos Yagis independientes con dos rotores independientes, es como un stack match en el fondo. Es más cerca de un stack match que de eso. Vale. Otra posible cosa que se puede hacer, pues por ejemplo, una posible mejora que nosotros hicimos haciendo fue la posibilidad de que estuvieras, en vez de solo transmitiendo y escuchando por una frecuencia, pues que estuvieras transmitiendo por una, pero con el otro equipo al lado, con otro segundo equipo, buscando estaciones, mientras una llama para que nadie te llame y con la otra vas buscando. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, lo hicimos así en forma un poco casera, pues bueno, pues con nuestro previo, a la salida del previo colocamos un enfasador que divide la señal, bueno, está la transmisión, está la parte de recepción, y lo que hacíamos era escuchar y transmitir en 144 y el segundo equipo, el que solo recibía, pues con un conversor lo pasábamos a 28 megas. Así cuando transmitíamos con la estación principal, apagábamos el transverter para que no se fundiera el equipo de recepción y nos permitía cierta flexibilidad. ¿Cuándo usábamos esto? Pues sobre todo en los concursos, el IARU y demás historias, por ejemplo. O sea, la primera parte hemos mejorado pues poniendo dos grupos de antenas diferentes y en esta segunda lo que hemos hecho ha sido, vale, pues aportar un segundo equipo de recepción a la vez. O esto, bueno, este es un sistema que tengo yo en casa, por ejemplo, para lo de la doble polaridad. Pues con uno vas cambiando, pues eso, pues para que escuches o transmitas bien en polarización horizontal o vertical. O sea, algo más o menos sencillo, pero bueno, que al final pues, requiere su estudio, ¿no? Sin más, no tiene mucha complicación. ¿Qué consejo daría para empezar? Pues que fuera sistemático, o sea, que siempre hagas lo mismo, tal, a pesar de que he dicho que tengas cierta flexibilidad, pero por lo menos que lo tengas más o menos todo agrupado. Venga, pues empiezo aquí, siempre me coloco más o menos en la misma zona porque sé que los vientos me dan, sé que cuando clavo la piqueta aquí no tengo problema, no sé, más o menos sabes los problemas cuando siempre haces lo mismo. Que no tengas prisa por crecer, porque si no te cansas pronto y te frustras muy pronto. Yo empecé en esto de los concursos en VHF en el 99. Jo, creo que el primero que ganamos fue en el 2010. El primer concurso salíamos con unas antenas que nos prestaban, un equipo que nos prestaban, subimos al monte, empezó a llover, nos fuimos a dormir y volvemos a la mañana siguiente y una antena había desaparecido porque nos la habían robado. Y poco a poco ya vas mejorando. Jo, pues la antena de 144, el Gamma Match este, creo que nos está fallando, vamos a sustituirlo. Jo, es que salíamos con 2,5 vatios en 432. Jo, pues igual podemos cambiar de equipo, venga. Y va sumando, y va sumando, va sumando. Y ese arranque progresivo lo puedes plantear de muchas formas. Algo tan sencillo como te juntas un grupo de tres que tenéis interés en subir y decir, pues ponemos 60 euros al año los tres y con 180, 200 euros al año vas sumando cosas. ¿Y ahora qué? Venga, un grupo electrógeno que está cascado, venga. Y con una inversión pequeña, pero bueno, más o menos a lo largo del tiempo vas avanzando y vas viendo los resultados. Yo focalizaría el diseño de la estación de tal forma que no tuvieras prisa para crecer y que la principal competición sea contra ti mismo. O sea, que tu objetivo, si el año pasado hiciste 100, pues voy a intentar hacer 110 el año que viene. ¿Y qué más? Pues por ejemplo eso, reducir el número de elementos móviles, los latiguillos y cables es lo que siempre falla. Como es lo que siempre se mueve, se tira y demás, pues, nosotros siempre tenemos de repuesto y procuramos utilizar o Coflex 10 o Coflex 15. Sobre todo cables que no tengan aislamiento de aire, porque al pisarlos, al doblarlos, pierden las características que tienen de impedancia. RG213 lo destinaría a 50 megas y poco más. Y el resto, nada, va por ahí, por esa línea. Todo esto que os he contado, pues bueno, pues por ejemplo es la estación de A3BB que montaba, ¿no? Pues una Yagi de 144, una de 432 y cuatro Yagi de 1200. Pues bueno, sin prisa, lo tenía muy sistematizado, una furgoneta, una vaca, lo abatía, de la propia vaca sacaba como un motorcillo, lo podía elevar él, bien.
¿Perdona? No lo ponemos tan lejos, pero en las bandas altas no da tanto problema. Sí hemos visto que en HF sí, nosotros que tenemos el más barato que comercializaba Leroy Merlin, no nos ha dado problema. Otro que cogimos un inverter potente ya de 4 kVA, inverter tal, pero chino, tampoco nos ha dado problema. Sé que ha habido gente que le ha dado, pero yo he visto que hay más problemas, ha tenido más problemas en HF con esas interferencias del grupo que en VHF. Lo tenemos ambas similares. Lo que sí procuramos hacer, por ejemplo, nosotros... Sí, sí, lo que también nosotros como precaución hacemos es que el generador siempre lo ponemos dirección Estados Unidos. Claro, o sea, tú estás en 2 metros, o sea, en esta zona, dirección Estados Unidos, no tienes nadie. O sea, todos los QSOs son con Europa, tal, Estados Unidos, puedes hacer con alguien de Cantabria, que lo tienes a 20 kilómetros. Entonces, el generador siempre lo ponemos lo que nos da el cable de separado en dirección Estados Unidos, que no tenemos ningún corresponsal. Nunca apuntamos ahí. No, pero sí, por ejemplo, el NB sí se nota ahí. Por ejemplo, nosotros sí notábamos. Cuando algunas veces lo cambiábamos de posición, sí lo hacíamos ahí. El sol. Sí. Pero, claro, te aumenta el ruido. Sí, sí, eso sí. Bueno, ¿qué consejos yo daría? Bueno, yo al final la mayoría de todos estos concursos, por no decir todos, han sido en equipo. Yo siempre digo que en grupo que las penas se dividen y las alegrías se multiplican, ¿no? Es que he hecho contacto con Esporádica y tienes que coger el teléfono para decírselo a alguien, pues no tiene gracia, ¿no? O sea, lo importante no es acostarse con Avagander, sino tener que contactárselo. Y en un grupo en el monte lo tienes. Vale, pues yo aprovecharía esto, ¿no? Y luego en un grupo yo creo que tienes una ventaja. Yo soy un friki de las antenas, como podéis ver, pues con los que suelo subir. Pues otro es friki de las... Ha sido el que se ha currado lo del sistema ese de la conmutación de antenas porque es más eléctrico. El otro es más mecánico de el que hacía las bases, soldaba y demás. Pues entre los tres sumas los conocimientos y hace que el equipo vaya para adelante, por ejemplo. Cosa que igual yo no tengo ni idea de soldar una base. Porque no sé. Sin embargo, en grupo, bueno, te vas haciendo ahí con diferentes disciplinas y yo creo que tiras para adelante. Yo insisto que para mí la prioridad es antenas, después los accesorios y después los equipos. Lo de los equipos que os había dicho, me parece que sí es importante en entornos ya muy salvajes, de mucha interferencia, con muchas estaciones en poco sitio. Pues eso, centro de Alemania, donde tu principal objetivo es poder escuchar. Tienes que tirar a un transverter con un equipo bueno que sea de frecuencia intermedia, un FT1000, un K3, una cosa así. O sea, no verá en ninguna estación de Alemania que salga en ningún concurso con un ICOM 706. Porque no oyen. O sea, se les vuelve borracho el receptor. Aquí, vista la cantidad de estaciones que hay, pues sí, hay estaciones potentes que están en el monte, pero que por la distancia que hay, que son 2 3 lo puedes más o menos digerir apuntando a un lado, apuntando a otro. Bajo, me molesta. Es que está apuntando en tu dirección. Venga, va, te dura un rato y luego apuntas para otro lado. Yo creo que es más importante estar al principio y luego ya te empiezas a preocupar de quitarte el ruido. Pero yo incidiría primero en estar en la banda, en el concurso. Vuelvo a decir que creo que lo importante de esta radio deportiva es que primero compitas contra ti mismo, que colabores con los vecinos, que te lleves bien, que la convivencia sea buena. Y yo, pues mira, una anécdota que siempre cuento, y es que o sea, por las bases de los concursos, ¿no? Para que un QSO sea válido tiene que estar en 2 listas. Si yo quiero mejorar mi estación de 432, lo que tengo que hacer no es enfasar una antena en mi estación, es regalársela al vecino para que él haga también QSOs y me valgan. Entonces, llévate bien. A veces, oye, que se ha abierto con no sé dónde, ¿no has cogido la esporádica que ha entrado aquí un picotazo que he hecho un griego? Tú, pues es que estaba apuntando a Galicia, no me he enterado. Venga, o sea, colaborando, consigues tú más. Oye, ¿qué te vas a poner a llamar aquí? Sí, me subo arriba, que si no me molestas. No sé, de buenas formas, al final somos 4 gatos, creo yo, mi opinión. No soy demasiado buen rollista, yo qué sé.
Y luego ser paciente, o sea, que vayas mejorando poco a poco. Pues un año mejoras antenas, otro año de una nueva banda. Nosotros eso, empezamos con 2 metros, un equipo que nos prestaron en 432. Luego fuimos sumando bandas, que si 50, que si 1200. En 1200 primero con el equipo, luego cogimos ya un transverter, después ya cogimos 10 gigas. O sea, vas mejorando poco a poco, sé paciente y ya está. Y ahora voy a plantear lo que sería una planificación. O sea, bueno, os he convencido tanto que vamos a ver cómo podemos enfocar un concurso. Vale, por ejemplo, hemos decidido participar en una categoría tal y, por ejemplo, monooperador. Vale, y cogemos, pues eso, concurso nacional. Cogemos los participantes, ¿no? Para ver dónde tengo que apuntar mis antenas. No. En este concurso leemos las bases y pone que son válidos todos los QSOs que aparezcan en 2 listas. No solo los que manden listas. En la web aparecen los que mandan listas. Pero yo lo que tengo que averiguar es con quién hace QSO todo el mundo. O sea, esta gente de aquí de Francia no manda listas, pero me valen para mi QSO. Vale, entonces yo parto de la base de esta gente, de la que hace los QSOs. Y también, cuando salen los resultados, para ver dónde puedo mejorar, intento superponer qué he trabajado yo y quiénes han salido. Aquí, por ejemplo, en la anterior hemos visto quiénes han mandado listas y esta es la participación de A2TO, que creo que quedó primero en monooperador. Y vemos que, mira, que hacia Francia va muy bien, tal. Mira, aquí EA3 catalanes ha cogido 4. Seguramente al que está en fijo no le ha oído bien. EA5, bueno, está muy lejos. Aquí el Moncayo en medio, complicado. De Madrid unos cuantos. Claro, está más cerca. Escucha las estaciones fijas que están bien. Joder, a 7 ya se me va. Y sin embargo aquí hay unas cuantas que no están tan lejos y no están trabajadas. Pues igual es que estaba apuntando aquí. Cuando han salido igual una hora a saludar al vecino, estaba yo apuntando para Francia entretenido, pues igual una posible mejora puede ser que yo tenga un segundo grupo de antenas, o sea, una, o apuntar más a menudo allí, otra que tenga un segundo grupo igual más hacia ella, por ejemplo, como una posible mejora, ¿eh? En la propia web, tú te metes en resultados y te viene ahí, ese mapa está cogido de la web. Tienden a ser parecidos. Si no, pues hacer otra cosa. Esta es mi participación en junio del 2014 y esto es el EDI que yo mandé, el archivo .edi a Francia. Aquí se ve todos los locatos que hice. Más hay otros 2 aquí que pillé esporádica. Bien. A veces, para analizar, pues mandas un email. Oye, ¿no te importará pasarme el EDI? O sea, he visto los resultados en la web. Como en VHF tenemos la suerte de que son públicos, ves cuándo ha trabajado a quién, ta. Y a veces eso, más o menos, tampoco hay que hacer ahí una tabla el que te vuelvas loco con la NASA, pero te puede dar ciertas pistas. Yo es una cosa que estoy pidiendo para los de HF y ya por lo menos veo que salen los concursos de HF del año siguiente y ya aparece el desglosado de qué contactos has hecho. Ves cuándo está llamando, cuándo no, porque ves si está en la frecuencia siempre fija o se va desplazando. No sé, te aporta información sobre cómo opera la gente. Pierdes tiempo, pero está bien, aprendes. Por ejemplo, aquí, en este concurso, que era de junio del 2014, por ejemplo, eso, vamos a intentar planificar, pues eso, el siguiente que hay es el primer fin de semana de junio. Vamos a ver qué podemos hacer para el siguiente. Unas condiciones de un tiempo más o menos igual, en junio, tendremos parecido. Igual tenemos algo de esporádica, pues en este caso hubo 2 QSOs, uno de 2300 y otro de 2100, y el resto, pues mira, hubo algo de tropo, que si unos franceses de la JO10, JN19, pero bueno, pues pero ahí andamos. Aquí yo os recomendaría, por ejemplo, para hacer estos análisis, mandar el EDI. Hay una página que es concurs, ref unión, bueno, es la página de concursos de la ref. Tú le mandas el EDI y te da los 10 primeros, los QSOs en azimut, separados en rangos de 10, y los QSOs, kilómetros, distancia media y estación más cercana, por rango horario. Y te marca cuándo ha sido la mayor hora, o cuándo menos, no sé. Con este concurso lo que ves es, por ejemplo, el grueso de estaciones está entre 300 y 500 kilómetros. Algunas tienen 600, pero el grueso está aquí. ¿Y dónde están? En nuestro caso, la mayoría de puntos, estos son los puntos, fijaros, hacia dónde están. Y aquí yo diría, si vamos a hacer esta estrategia,
yo miraría las bases del concurso. ¿Es un IARU de VHF que me cuenta los locators? Pues voy a hacer la anécdota de que si tengo un niño tonto que es solo bueno en música, le voy a apuntar a clases de música para que desarrolle ese potencial. Si por el contrario los locators son multiplicadores, pues a pesar de que no me aportan a priori muchos QSOs, necesito los multiplicadores para que me aporten muchos puntos. Si tú haces 15.000 kilómetros, cada multiplicador son 15.000. O sea, en este caso, yo creo recordar que el de junio sí tiene en cuenta los locators como multiplicador, pues bueno, hay que apuntar a todos los sitios. Lógicamente, hacia aquí va a estar focalizado porque es donde tengo más gente y en un rango que es lo que más puntos me da, pero todo esto me interesa. ¿Cómo podemos hacer esta planificación? Pues por ejemplo, a ver, esta es por ejemplo una participación donde solo hay un grupo de antenas y esta es una participación de otro concurso del año siguiente, con mejor condiciones de tropo, pero donde había 2 grupos de antenas. La participación hacia ella es prácticamente la misma, igual un poquito más por aquí, porque siempre tienes apuntando todo el rato, por ejemplo, pero aquí siempre tenías un grupo apuntando. Otra estrategia puede ser utilizar antenas que tengan pues 60-70 grados de abertura, como la primera que os he enseñado de F2TT. Pues por ejemplo, estos son 4 Yagis enfasadas en vertical de 2 elementos, te permiten esta abertura que creo que son como 70 grados. Este diseño es de Delta Golf 7 Yankee Bravo November y te permite más o menos este sistema, pues sería como una Yagi de 9 elementos, pero como muy ancho. Te permite, por ejemplo, apuntar hacia todo Francia. En nuestro caso, que estamos aquí, hacia Francia, cuando apuntamos a Francia, no tenemos ninguna estación aquí en medio que nos fastidie con interferencias. La mayoría suelen estar, pues en nuestro caso, que solemos salir de IN83FD, las estaciones fuertes que tenemos son a veces alguien en IN93, que nos pilla como a 90 grados, a veces alguien de Vitoria en la IN82, a veces alguien de Burgos también en la IN82, la mayoría de las veces nos pillan como hacia el sur, cuando apuntamos hacia Francia. Sin embargo, hacia EA nos pilla siempre en medio. Entonces, mi estrategia sería intentar que hacia Francia sean las antenas con el lóbulo ancho y hacia EA, con el fin de separarme del ruido, que sean las antenas con el lóbulo estrecho. Esto es lo que he dicho antes, con un sistema de conmutación, el que he enseñado la primera. Pues vale, pues yo tengo aquí mi equipo con un relé coaxial que tengo a un amplificador, un enfasador que siempre transmite por las 2 antenas y luego la recepción puedo seleccionar una u otra. Este fue el primer prototipo. El segundo fue el que os enseñaba antes, que yo podía seleccionar tanto en recepción como en transmisión si recibía por una, por 2, o sea, por una de las antenas o por 2. Una cosita interesante, si las antenas son de diferente ganancia, este sistema que os he contado tienes que conmutar siempre entre una y otra, porque si no por una vas a recibir más ruido. Si las antenas por las que transmites son de la misma ganancia, puedes escuchar por las 2 a la vez y no se te superpondrán una y otra. Un ejemplo de esto, de 2 grupos de antenas con la misma ganancia, es, bueno, ya 3TJ, que ahora se ve 3JT, o sea, ese grupo suele salir con 2 Yagis de 13 elementos, una apuntando a cada dirección. Algo tan sencillo como eso. Cuando tienes 2 grupos de antenas, claro, ¿qué te supone? Pues esta, por ejemplo, es antenas apuntando a 180 grados, o sea, estas antenas se van juntando aquí 180, las antenas están aquí a 90, o sea, y vas viendo cómo lo que tú escuchas está en diferentes posiciones. Por ejemplo, si vas girando 2. El punto crítico es aquí cuando las 2 antenas las tienes apuntando casi al mismo sitio, que puedes llegar a perjudicarte la señal y recibir algo menos. Entonces, lo interesante es siempre tener claro que las 2 apunten en diferentes direcciones. ¿A qué distancia podrían estar las antenas? Por ejemplo, estos ejemplos son de antenas de 2 metros. Vale. ¿A qué distancia tienen que estar esos 2 grupos de antenas? Lo que yo he visto es que conviene que sea como 12-20 metros. Para que la ganancia sea, o sea, para que no interfieran tanto. O sea, a veces, si las tienes muy cerca, se pueden llegar a acoplar y hacer nulos y hacer cosas raras con la transmisión. Esto, por ejemplo, es nuestra participación habitual. Bueno, nosotros estábamos A2FM, A2DR, A2TO estuvo una temporada, A2ASB pues es el que siempre nos ayuda con los circuitos y demás, el que nos repara los previos cuando se nos casca por alguna tormenta. Y, por ejemplo, esta fue, si no recuerdo mal, con la estación con la que estuvimos ganando, yo creo que fue el año 2006, el campeonato de MAF.
Son 2 Yagis largas de 16 elementos para 144. ¿Veis el rotor? Yo tampoco. Salíamos a girarlo a mano. O sea, básico, básico. Estas son 2 Yagis tonas de 21 elementos que girábamos también a mano. Esta es la segunda antena, pues una de 10 elementos, y esto es la vertical para 6 metros. ¿Por qué utilizábamos una vertical? Porque con el cambio de polarización, o sea, el 6 metros nos machacaba la banda de 2 metros porque coincidía con el tercer armónico, variábamos la polarización para que no nos machacara tanto a nivel de ruido. ¿Cómo funcionamos? La estación de 144 en un coche, la estación de 432, 1206 metros en el otro. Así de sencillo. Nuestro sistema, pues como somos de Bilbao, a mano. Tradicionalmente, los diestros utilizan la mano izquierda y es a una mano solo. Si sois de Vitoria, pues lo que podáis. Yo ahí no... Vale. Y esta, por ejemplo, es la estación de un concurso. Hay algunos concursos franceses, el último fin de semana de cada mes, que son específicos de 1200 MHz hacia arriba. Esta es una estación con la que yo me he subido a veces, pues de 2 Yagis enfasadas y la parábola. Aquí el PVC era todo lo que se veía en la primera foto ahí suelto, pues esto lo tuve que proteger porque con la niebla que tengo es que se machacaba todos los circuitos. Y este, por ejemplo, es el último Yaru de UHF, pues con 2 Yagis de 432. Pusimos 2 travesaños pues para que siempre apuntaran con el viento en la misma dirección. Y aquí las 2 Yagis pequeñitas de 1200. En 1200. ¿Qué altura? Ah, largura, 7 metros 20. Son 27 elementos, diseño de Yankee Union 7 Eco Foxtrot. Vale, y esto mismo, pero a mayor escala, por ejemplo, es Tango Maicero Whisky. Esto es el Yaru de septiembre del 2016, pues bueno, pues yo gracias a 10 gigas y demás conocía una de estas estaciones, a F2TT, y sabía que se solía ir a JN36. Dije, oye, pues no estaría mal ir, ¿eh? ¿Me dejáis? Sirvo café bien, o sea, el café cortado me queda perfecto, o sea, operar no llego a vuestro nivel, pero el café, oye, lo hago bien. Y llegué y me encontré con esto. Y claro, esto es una caseta, no es la parte más alta del monte, pero está muy alto. Aquí hay árboles altísimos y la estación de RF que generaba pues estaba como 100, 200 metros más arriba y se veía. Claro, ¿cómo nace esto? Pues por ejemplo eso. Esta es aquí donde está posicionada la estación. Los puntitos rojos son cada QSO que está hecho y estos son los locatos que se han trabajado de forma general en ese concurso. ¿Vale? Esto es a posteriori, el resultado del concurso. ¿Qué vemos? ¿Dónde está toda la masa? Con lo que os he dicho antes, en este concurso, el IARU, no hay locatos. Si yo hago un QSO con aquí, pues bien, hago 900. Pero me interesa hacer más 4 de aquí, gano más. ¿Esto a qué va? A esta planificación. Aquí veo el mapa, donde tengo todas las estaciones. Y aquí, por ejemplo, es donde empiezo a decidir la ganancia. Mira, pues aquí puedo poner 6×6, de aquí 2×10, aquí 4×10, porque claro, como la estación aquí donde me llega fuerte son la gente de Londres, que lo tengo como a 900 kilómetros, pues potente. Aquí Alemania, lo más ancho y mayor ganancia que pueda, porque es donde me da todos los puntos. Y con esa estrategia es donde salen las antenas. Estas antenas no están ahí fijas, o sea, se montan y desmontan. ¿Cómo se puede montar una antena tan grande? Pues mira, tiene una base de torreta, esto es una escalera de mano, y tirabas aquí con un winchi, una cosa así, está la cuerdecita. Esta gente lo que hace una cosa curiosa que yo no sabía, era, por ejemplo, este mástil es larguísimo, pero colocaban aquí esta línea es como un tensor del mástil, para que no se doblara, para que no pandeara. Y luego esto, ¿cómo se elevaba? Pues fácil, mira, la escalera, aquí mi torreta abatible, pues desde aquí con el winchi, como ya tengo este punto alto para poder tirar, pues tiro para arriba. Esta es la base, es una base abatible, o sea, tengo una torreta larga con una base abatible y ya está. Antenas, pues por ejemplo la antena, esta era la reina, ¿no? Estas eran las, que no me acuerdo ya cuántos elementos eran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eran 2×8 por 6 elementos y esta era la que iba para Alemania. Incluso como esta la tenían tanto cariño, la alimentación no era por cable coaxial,
sino que estaba hecho con cable, con tubo de aluminio. Bien, muy bien, era un día soleado, pero cuando nieva se les va al garete, les hace mucho ruido. Y es una de las cosas que creo que han cambiado este año ya. Tenía muy pocas pérdidas, pero le daba problemas cuando llovía. Y ese es, o sea, aquí estaba sol, al de una hora llovió, volvió a hacer sol, al día siguiente estaba casi nevando, o sea, son los Alpes, o sea, 1700 metros. Otro diseño de antenas que cogían, estos que solían poner, pues es un diseño así un poco raro, es como, en el fondo es como dos Yagis muy juntitas con un cuadro alimentadas. Este diseño originalmente creo que era Yankee Union Cero Bravo, era de un grupo de yugoslavos que lo inventó, que bueno, un poco lo que conseguía era como más ganancia con un lóbulo un poco más ancho. Y por ejemplo, Delta Gol 7 Yankee Bravo November la tiene optimizada en su página poniendo aquí unos travesaños. Yo esta tengo ganas de probarla un día, a ver si. Pero bueno, cosas. Y esto era como su antena base. O sea, esta era la que utilizaban de forma masiva, les había ido muy bien. Y por ejemplo, aquí tenías una, dos, tres. Estas eran las antenas que estaban para ella, que eran 2x10, porque tampoco había tanta gente. Y bueno, ¿qué se consiguió? Pues bueno, con estas antenas, este es el gráfico que se consulta. O sea, estos son todos los puntos que se hacen. Esto es Londres, esto es Alemania, esto es España. Pues, ¿por qué la gente nunca apunta hacia aquí? Pues porque me da poco. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser interesante? O sea, yo una cosa que he visto últimamente en los concursos es que cuando yo empecé a hacer concursos de V, todavía me acuerdo que salí en 2 metros en banda lateral y una estación de Cantabria me pidió tarjeta directa porque no tenía la IN83 confirmada. Digo, ostras, ¿cómo está este patio? Y hoy, pues a base de estar ahí activo, de que tú ves actividad, y sobre todo cuando tú tienes una estación activa, haces que la gente apunte. Tú tienes una estación en IN82 y IN83 en el monte y es más probable que la gente que está en fijo escuche más estaciones porque hay más gente que apunta hacia esa zona para hacer ese QSO. Les vas arrastrando. Si tú estás solo, yo qué sé. Yo pongo un ejemplo. Antes Galicia hacías 6-7 QSOs cada concurso y últimamente haces uno. Se han ido quitando las estaciones y es un poco la pesquería que se muerde la cola. Cuanta menos estación hay, menos apuntas y menos haces. Entonces, ¿por qué digo que es interesante estar en grupo y dentro de una zona al final, pues tienes un grupo de gente de IN83 que siempre salen y no te harán muchos QSOs, pero son 12-15, pasas un rato la mañana y bueno, pues vas generando el gusanillo y esa ventaja. Lo de las distancias, aquí el núcleo gordo está entre 500 y 600, por eso tienen que ser las antenas con ganancia. Y sin embargo, cerca, pues no hay tanta estación. Me puede permitir el lujo de tener antenas con el lóbulo ancho, para no tener tanto ruido. Este, por ejemplo, es el filtro, este es un transverter Jabornik, que era lo que utilizaban, pero estaba ahí como metido dentro de la caja y demás. Estos son los filtros de cristal que utilizaban para evitar el ruido. Por esa razón, las estaciones gordas de Europa se suelen poner en los extremos de la banda, bien 144, 170, 180. O sea, hay un Sierra 5 que está en 175. O Delta Radio 9 Alfa suele estar en 144, 396, 397. Prefieren estar apartados para recibir menos ruido, para provocar menos ruido también, pero sobre todo también porque tienen unos filtros a cristal que ya tienen la frecuencia acogida. Yo sé que si hago un filtro a cristal en 144, 310, igual no me puedo poner porque hay 80 estaciones llamando. Si me cojo una frecuencia un poco rara de 221.3, igual, bueno, voy moviéndome un poco y seguro que consigo la frecuencia y los filtros. En este caso, pues el concurso Yaru, estas fueron las máximas distancias, pues un par de QSOs aquí de 1000 kilómetros, pero bueno, la mayoría, bueno, aquí AB un Eco Bravo, pues aparece bastante bien, ¿no? O sea, al final aquí estamos lejos. Todo lo que sea EA son 800-900 kilómetros. Pero el problema que ellos tenían era, pues eso, no, si hacia EA pondríamos más antenas, si hubiera más gente. Porque es una distancia muy buena, son 800-900. Pero no... Falta gente como para que yo me moleste en tener un grupo de antenas tan grande como el otro para apuntar. Oreja, te sobra oreja, te falta joder.
vosotros no os habéis planteado esa cuestión. Parece que todos lo estamos planteando es para aplicar al civil y ya está. No me importa que la antena sea ancha, no tal. Cantidad de gente lo escucho justico y si logras que se dé la vuelta, pues al final es a base de la ganancia de tu antena y del amplificador, ¿no? Si no, la potencia y pompa hasta que se da la vuelta. Nosotros el primer campeonato de MAP lo ganamos con un BQN de 150 vatios. Y lo conseguimos, o sea, ves la competencia y era, pues eso, EA3 TJ, o sea, JT, bueno, Eco Zulu Golf, EA3 Eco Zulu Golf, que era 2 antenas cortas de 4 metros, pero potencia de 1 kilovatio, y nosotros no teníamos dinero para 1 kilovatio, pues invertir en antena. Y pusimos 2 Yagis de 16 elementos, ta. Nosotros teníamos 2x16, el BQN de 100 vatios y un previo. O sea, nosotros escuchábamos las moscas toser. Y gracias a eso te desgañitabas, le escuchabas ahí a uno que estaba llamando, no te oía, y pasabas a telegrafía y de repente decía, ¡he oído en telegrafía! Y seguías en telegrafía ahí como una señal para ver si apuntaba y esa estrategia utilizabas. Yo siempre he preferido oír. Yo llevo muy mal salir, que me contesten y no ser capaz. No sé, igual es manía, igual por eso luego en HF hago mucho QRP. O sea, me encanta yo estar detrás, no tengo problema, soy paciente, soy tranquilo. Pero no que te estén contestando y yo no ser capaz de descifrar la señal, no sé. Fue un poco la decisión al principio. Fue un poco la decisión que tomamos al principio y optamos siempre por tener buena oreja siempre. Porque no será más importante la ubicación que al final liarte la manta con diferencias por la ubicación. Sí, la ubicación es muy importante. Todo. Claro, a ver, la ubicación es como todo. O sea, yo lo digo que. Pasada hasta no sé qué, aquí a. Sí, pero yo. A 1000 aquí, que no sé qué. Lo único que he comentado de la ubicación ha sido cuando he comentado la estación fija. Y he dicho, en mi casa, que vivo en un valle, que es un agujero, tropo no puedo hacer, porque solo tengo una abertura de 20 grados con Francia. Y el resto tengo montes a 7 kilómetros de 700 metros, que no escucho nada. Y por eso opté por rebote lunar. O sea, entonces, ¿dónde puedes subir? Casi haría esa pregunta. Uso, que te va a salir un poco la manta. Pero yo entiendo que siempre que subas en portable, vas a intentar subir al mejor sitio. Yo entiendo que siempre vas a intentarlo. O sea, al mejor sitio de tus posibilidades, ¿no? Digo, mira, está RL aquí, el otro allí. Me lío la manta yo a 1100 y monto 3 desenfasadas, yo que sé, o 2 y tal, no sé qué. O me intento desplazarme, yo que sé. Me voy a Pirineos y me tiro la manta y me subo con mi 17 elementos y medio kilo. ¿Y qué? Eso es tu decisión, es tu estrategia, el tiempo que puedas destinarlo, sí, eso es así. Depende también de cada concurso. Hay concursos que solo son a nivel de EA, el de abril. ¿Tiene sentido subirte a Anfibrieta? No, te comes los mocos. Anfibrieta y N93. No haces tanto. Te viene mejor casi Poza de la Sal, ¿no? Un sitio más tranquilo que puedas estar más cerca de ella y sobre todo que no se le va a ver mucha tropa en abril, ¿vale? Te viene un concurso, pues eso, de microondas que he salido yo en 10 gigas y no sé cuánto. Como no vea Francia, estoy muerto. No, porque hay una estación en León, que a ver si sube al monte, tengo que ver Francia. Entonces casi en función casi del concurso, elegiría. El concurso es en 6 metros y te digo que no te preocupes tanto. Claro, yo casi si fuera el concurso de 6 metros. No, pero. A montar la hostia bendita, sí, no. Estas frecuencias es que son para liarte la manta. Porque no es salir. No, pero dentro de esa estrategia que he comentado antes de vamos a. Uy, se me ha escapado aquí. A ver si vuelvo. Estas bandas tienes que subir antena,
cable previo, conmutaciones, una serie de cosas que HF no lleva. Es que es esto. En el fondo, todo esto que he contado para la antena, yo lo aplicaría también al sitio. ¿Dónde voy a tener toda la gente? En Francia, pues tengo que buscar un sitio que tenga bien para Francia. Entonces, esa parte es de la parte de la estrategia. ¿Francia? ¿Por qué queremos ir a...? Pues Una de las cosas, por ejemplo, de las estaciones más potentes que yo vi fue cuando, por ejemplo, un concurso de un IARU y a 7 Tangolima con a 4 kilo radio, se subieron, si no recuerdo mal, a Valdezcaray, que está a 2000 metros, pero tenían una ventaja. Toda la tropa que cogían eran 100 kilómetros más que nosotros. Cada QSO era 100 kilómetros más por distancia. Y estaban a 2000 metros en Valdezcaray, ¿eh? Tampoco está ni al borde del mar y demás. Cada QSO que hacían, claro, eran 100 kilómetros. En uno, vaya, dos, vaya. Ellos hacían menos, pero cada uno que hacían les valía más kilómetros. A nosotros nos pasaba un poco lo mismo, donde solemos subir en IN83 respecto a IN93. Nosotros hacemos menos QSOs, pero son más largos. Porque pillamos siempre un trocitín de mar, una cosa así. En IN73 Tango Alfa, en Pico 3 Mares les pasa exactamente lo mismo. Tienen todo despejado hacia el mar, Francia, cada QSO que hacen son 100 kilómetros, 100 puntos que nos meten. Y escuchan a los mismos prácticamente. Si alguien sube a IN73 Tango Alfa, nos gana fijo. Pero el problema es subir ahí, que no es fácil. Entonces yo casi dentro de ese estudio, de voy a coger la estación que tengo, tal, quién ha ganado, metería también, o sea, para conseguir esto, vale, no solo antenas, tú no vas a apuntar tu 2x16 contra un monte, no, hombre, pues puedes intentar mejorarlo. Pero claro, la ubicación es, intenta saltar eso, sobre todo en portable. En fijo vas a hacer lo que puedas. Fijo, me podría plantear, pues bueno, pues tengo una torreta de 12 metros con una Yagi de HF encima, pues en vez de complicarme con una Yagi directiva y tal, pues igual coloco en la propia torre, pues 4 o 6 enfasadas de 2 elementos, pues para hacer Europa por Meteor Scatter y sin rotor. Por ejemplo, es lo que yo me podría plantear en fijo, si tienes una estación ya de HF y quieres avanzar, no en otras cosas. Pero bueno, es un poco todo, es esta estrategia también. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, o sea, yo vivo eso en el valle, 4x9 elementos, 1 kilovatio. No escucho ni la mitad que Fidel, que vive en Castro Urdiales, con 5 elementos y 20 vatios. Ni la mitad. O sea, siempre me hace el doble de puntos, porque está en una situación muy buena. Pero desde fijo yo ahí es lo que puedes dar. En portable, yo creo que tu elección del sitio también depende del tipo de concurso y de esa estrategia y de ese análisis previo. Nosotros cuando subíamos a la IN82, al sitio que siempre íbamos era principalmente al Mirador de Orduña. Porque teníamos visto que hacia Francia salía bien. Y luego, por ejemplo, en otro sitio cerca de Dobro, IN82 Ecotango creo que no está lejos de Poza. Claro, ¿cuál es el problema? Que si es un concurso de abril que es para ella, perfecto. Pero es que hacia Francia tenía todo picón en medio. A 300 metros más de altura que tengo que salvar. Es dificilísimo que sobrepase eso. Yo iría un poco a ese nivel. Por eso también los montes buenos. ¿Os acordáis de A4 Charlie Alpha Victor, de B4 Bravo Foxy Lima? Yo cuando empecé, allá por los 90, eran los que ganaban todos los campeonatos de MAP. Vivían entre Toledo y Madrid y se iban a un monte a Guadalajara, a 2000 y pico metros, a Javalambre principalmente. ¿Por qué se iban ahí? Porque pillaban tropo con Italia. Pero ¿cuánto tardaban? 3 horas. Por la decisión de eso. Que necesitamos para ganar esto. 3 horas. Pero igual te compensa. Igual luego. Igual el montaje luego es menor que lo que haces. De todas formas, yo. Invierto. En carretera y invierto en montaje. Puede ser. Si tienes todo montado, ya en el coche vas con la vaca y demás. De todas formas, La evolución que he visto últimamente es como
O sea, como Picasso decía que se había tirado toda la vida aprendiendo a pintar para luego al final de su vida aprender a pintar como un niño. O sea, yo lo que estoy viendo es que la gente que estaba así muy potente, montaba muchas cosas, tal, luego con el paso del tiempo dice, voy a ver qué pasa si subo con un trípode y una logo periódica, a ver qué hago. O sea, que cambia, dice, va, yo ya ganar no, va a ver qué hago, va a pasar el rato, voy a estar 2 horas, tal, monto, subo al monte. O sea, que van cambiando un poco el objetivo, ¿no? También me ha recordado otra afición que era la de fotografía. Nos compramos unos teles cuando empezábamos primero que comprar la cámara a 50 milímetros. Solo de los teles de la hostia, invertíamos de joven. Y luego vas a parar natural. Y luego ya al final, cuando lo que interesa la fotografía, con esos 50, 60. Y no, pero mira, con todo esto te iba a decir que, no obstante, aparte de todo eso, luego están las condiciones. O sea, tú tienes todo eso y, joder, al menos a nosotros nos ha dado me cago en 10, que 80 o 60. Vaya mierda, de suerte de puta madre. Joder, ¿sabes? Bajas imaginándote porque Pues eso, porque al final terminas lo que dices. Vamos a montar un trípode aquí con una logo periódica, pues eso, porque está los cojones de subir, de pasar frío. Pero que al final el objetivo es pasar de los games. Es que el esfuerzo que se pone. Ya. Hombre, claro. porque estás entre Claro. A ver, el concurso este que está analizando, que era de junio y tal, acabé con 115 QSOs, pillando esporádica y todo, ¿eh? 115 en 2 metros, en junio. Y quedas arriba. O sea, VHF en EA es lo que da. En este, los QSOs fueron 696. Y quedamos décimos. Pues bueno, el nivel era otro. Pero... Y estos estaban... No hemos llegado a los 800, vamos a quedar fatal. Y yo... Habéis hecho 800. O sea, nosotros solo una vez llegamos a los 600 QSOs. Que fue una tropo bestial, que hacíamos QSOs con tropo con Lima Alpha. Una vez. Pero claro, hay que estar. Tienes que estar con tu equipo, con tu 2x14, tu amplificador, tu previo y demás, y que te coincida con esa apertura. Si te da pereza subir, ¿sabes lo que siempre digo? Es importante primero estar. Primero estar, aunque sea con una 4 elementos, una 9, con la antena del coche, la 706. Y si no estás, no te enteras de nada. Por eso, la prioridad es estar. Primero estar. En todas las bandas, si es posible. Con pocas antenas, con pocos medios. Primero estar. Y luego ya vas mejorando si tienes tiempo y ganas. Pero si no estás, pierdes la esporádica, pierdes la tropo, no participas, te da pereza, todo. Es al final eso. Y lo que pasa con un sitio es que dices, joder, pues aquí antes había gente y ahora no se escucha y no sale. A ver, pero pasa como nosotros. Tuvimos una temporada que todos los años, todos los meses y estábamos ahí, pero llega un momento que te cansas, que es mucho esfuerzo, y ahí está todo el equipo y está todo, que mañana lo cogemos y lo montamos. Hay que casi tener el manual de instrucciones porque no te acuerdas, pero lo montas, lo que hicimos el año pasado, y bueno, pues vale, pero es que hace falta gente. La gente está muy aburrida, vamos, muy aburrida no, va a lo fácil. Es falta de motivación, es que es más fácil meterse ahí en el cuarto radio, te sienta acá. Pero eso ha sido siempre, ¿eh? Sí, no, sí. En el año 83 no pasaba eso. Pero había mucha más. Pero había más equipos. Pero había más gente. Eso sí. Había más gente. Pero eso también en HF y todo, ¿eh? Porque, joder, yo he tenido concursos de hacer cerca de los 200 QSOs sin hacer ni llevar un equipo. 200 QSOs. Vamos, aquello era ya la hostia. Claro. Y no hemos vuelto a hacer eso, pero nunca. Nunca. Hombre, yo... Eso, en el periodo que más o menos así activo en concurso, creo que empezamos en el 99 más o menos hasta el 2015, ¿no? Pues eso, el máximo ha sido creo que un concurso de julio que acabamos con 600 y pico QSOs en 144, creo que 150 en 432, una burrada así, pero eso pasó una vez. Pero la mayoría rondan los que son solo de participación de EA como máximo, ¿eh? Como quedando arriba en multioperador, que siempre 70 QSO si es solo EA, 70-80, y si hay participación europea, los de junio, mayo son buenos, porque siempre tienes habitualmente buen tiempo, buena tropo, coincide concurso en Inglaterra y concurso en Francia, y llegas a 150, una cosa así. 200 en muy buenas condiciones, pero nada más.
Sí. Sí, pero bueno, pero el resto, la mayoría rondan los 100. Ya está. ¿Se utilizan SDRs en receptores? Poco. Algo sí. Mira, esta imagen, por ejemplo, la tenía para el final. Esto es el SDR de un Marconi, que es un concurso de noviembre de telegrafía solo de 144, de JN36, recuerdo. O sea, todas estas señales son las que recibían. O sea, para telegrafía bien. Pero habitualmente todavía no ha llegado tanto. Yo creo, no sé si es porque todavía no está tan de moda en 144, estará llegando, yo creo. Yo solo conozco así un par de equipos que funcionen, que creo que es los de Expert Electronics, el SAN SDR Pro 2. Y creo que no sé si hay alguno más. Yo creo que el resto del mundo, los de la gente... Sí, y el 6700. Y yo los que conozco que están haciendo con algo de SDR lo utilizan a través de Transverter. El Transverter habitualmente, el de la banda que utilizas, pero serán 300, 400... O sea, el Transverter es el de 144 a 146, o sea, el de la totalidad de la banda. Sí. Te da de 28 a 30. Sí. Pero eso depende de la capacidad del SDR, no depende de 2 metros. Del Transverter. Yo creo que depende más del SDR, del ancho del SDR, que del propio... Como mínimo 3 kHz vas a tener que tener, ¿no? Ujú. Yo para gente que hace luna y demás, sí lo estoy viendo. De 10 gigas que bajará sus amigos 200 o 1000 o lo que sea, ahí sí, o sea, eso es toda banda, porque el LNA es banda ancha, o el LNB, pero con conexión cuando cambiamos a banda de 28 y todo esto, yo creo que eso es muy estrecho. Es que ahí No lo se sé, pueden no hacer tengo películas, SDRs. se pueden hacer películas con la recepción, ocupadas en la recepción. Si ahora que dices ahí de lo del SDR, pues pones a la estación de escucha, le enganchas un SDR y estás en toda la frecuencia bien. Claro. Sí. Se quedan más mucho. Nosotros escuchamos a mi frecuencia, 144. Los 144 son 144. Bien. ¿Con el SDR? Bien, no, sí. Sí. Normal. Digo que pues, me parece buena idea, pero no sé lo que pasa. Yo se lo pregunté a esta gente de Tanumecero Whisky, que tiene más años y más concursos, y me dijeron que solo les parecía útil para el de telegrafía. Porque el de fonía al final no decodificaba qué estación era, que tenían que estar ahí, veo una estación, pero es que aquí tengo una estación cada kilohercio. Entonces, para telegrafía sí les resultaba útil, pero para fonía no tanto. Y dice, igual ahí, si no tenéis tanta gente, pues ver si hay algo activo o no, pues igual sí, pero... A nosotros no se nos saluda la banda. Que el caso de aquí es al revés, se apunta para un lado y a ver si hay alguno por ahí, ¿no? A ver si hay alguno por aquí. Si ves todo el ancho, por lo menos barres la azimut, no azimut más banda. Y esto es todo, por mi parte. O sea, aquí era nada, este es el ejemplo de pues, unas pruebas en 10 gigas, esto era lo del SDR, pero ya está, era un poco. Intentar animaros a que no lo deis por perdido, que os animéis, incluso con algo sencillo y nada. Junio de los mejores. Junio es de los mejores. Suele haber esporádica, tienes tropo, buen tiempo, parrillas. Ya está. Para subir con el mock, con el talkie, a ver si... almorzar a casa, ¿no? No, hasta aquí el cariño. La faena del filtro de cristal es, claro, que tienes que hacerlo para una frecuencia y ahí estás. Y te mueve muy poquito, 7 kHz, 5 kHz. Por eso decía efectivamente que se suben
o se bajan de frecuencia, se ponen Mira, una pero- punta, se ponen la otra, pero Pero claro, mira, todo eso- esto que ves de up y down, aquí tiene diferentes filtros seleccionables. O sea, cada uno de estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, si hiciéramos zoom, se vería aquí 183, 189, 196. Claro, vas un poco a tramos fijos. Y cada uno de esos tiene un pequeño margen de 5 kHz, una cosa así. Pero es que eso, con la cantidad de estaciones que hay en Alemania y demás, lo necesitan para poder escuchar. Es en el fondo como cuando aquí te pones en un Goldwire en 40 metros. Ojo, pues que tengo aquí algo, tengo que hacer algo para poder escuchar. Es el problema. Eso es. Poder discernir la señal. No, no sé. Hmm. Este